La previa de la Copa América es presentada por Galletas Caledonia. Comparte lo mejor de ti. Alimentos Mari. Mari tiene más para dar. Diablitos, va con todo. La mejor forma de comer jamón. Jax. Plum Rose, siempre en tu mesa. Cobro Móvil Vipo, la solución de cobro ideal y rápida que tanto esperaba. Despierta el sabor con Batel. Banco Nacional de Crédito, donde viste justo en el banco. Lucerna, iluminación de calidad para todos sus espacios. Simple TV, así de simple. Pepsi te encanta, te mueve. Gatorade, nada le gana a Gatorade. Inalba, agua 100% pura de manantial. Un gusto saludarles y recibirles en esta previa de Mundo UR. Les saludamos Lila Vanorio, quien les habla, acompañada por mi compañera y amiga Adriana Núñez Rabascal. Adriana, un gusto recibirte para hablar además de esta fase final de la Copa América y lo que se está acercando ya a la etapa culminante para poder tener un ganador que alce la Copa. Pero en estos momentos, Adriana, se presta el momento para hablar de otras cosas un poco más serias que también están relacionadas con el deporte, como es el caso de la política. Y si nos vamos a los antecedentes históricos, podemos hablar de lo que fue el Mundial de 1978 en Argentina, donde se hizo el Mundial que ocultó la dictadura, donde se ocultaron crímenes de lesa humanidad, incluso la desaparición de 50 personas. Pero para hablar de este tema vamos a consultar con alguien que sabe muchísimo más que nosotros, y se trata de Eugenio Martínez, quien es fanático de fútbol, pero no solo eso, es periodista especializado en la fuente electoral y le ha metido el ojo a la política y al fútbol. Bienvenido, Eugenio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenas tardes, Lila, Adriana, ¿cómo están? Eugenio, hablaba del Mundial de 1978 y quizás fue una suerte de mampara para los crímenes de lesa humanidad por parte del dictador Videla. Pero ¿qué otros ejemplos ha habido dentro del fútbol, tanto mundial como en Copas América, donde la política haya estado allí, metida en la cancha? Bueno, creo que el deporte, aunque generalmente se dice que deporte y política no deben mezclarse, en líneas generales, en el caso del fútbol, eso es prácticamente inevitable. De hecho, dos de los grandes referentes del fútbol internacional, Diego Armando Maradona y Pelé, han estado de alguna u otra manera vinculados a la política. Maradona por un activismo bastante conocido para respaldar, por ejemplo, al chavismo en Venezuela o para respaldar al peronismo en Argentina. Y Pelé por todo lo contrario. A Pelé buena parte de la comunidad internacional le recrimina el silencio que mantuvo durante los años de la dictadura militar en Brasil. Así que en líneas generales es difícil separar, aunque se quiera, el deporte de la política. Lo acabamos de ver recientemente en la Eurocopa, con todo el debate que se presentó por el partido Alemania-Hungría, cuando el partido que se iba a celebrar, que se celebró en Múnich, se quería decorar el estadio del Bayern de Múnich con los colores de la bandera LGTBI, y la UEFA lo prohibió, aduciendo que era un mensaje político para Hungría. Recordemos que Hungría acaba de aprobar una ley draconiana para las personas LGTBI, y toda Europa lo ha condenado, y bueno, la UEFA no permitió que se enviara ese mensaje político. A diferencia, por ejemplo, de la FIFA el último mundial se lo dio a Rusia para que lo organizara Rusia, un país que viola derechos humanos, y ahora el Mundial de Qatar no ha estado exento de una crítica similar. Se le otorga la organización del Mundial a países que son violadores de derechos humanos, y el Mundial sirve de alguna u otra manera para, desde los ojos críticos de buena parte de organizaciones de derechos humanos, para lavar esa imagen de violación de derechos humanos que pueden existir en esos países. Eugenio, ha habido mediciones, porque particularmente hace referencia a la escogencia de sedes para justas o torneos deportivos, y esta Copa América no tuvo sede hasta apenas unos días antes
de que arrancara el torneo, y fue precisamente Brasil, en un contexto de muy poca popularidad para Jair Bolsonaro y muy afectados también por las secuelas que estaba dejando la pandemia en ese país. ¿Hay mediciones? ¿Ha afectado en algo la popularidad o cómo se percibe Jair Bolsonaro después de que la Copa América se está realizando en su país? Bueno, fue un debate interesante lo de dónde celebrar la Copa América este año, pero no por razones políticas, sino por temas sanitarios, por la incidencia del COVID-19. De hecho, fueron los tribunales brasileños los que terminaron resolviendo lo que si se realizaba o no la Copa América en territorio brasileño. En todo caso, un precedente mucho más claro por lo que significó fue el Mundial del año 2014, cuando el Mundial de Brasil sirvió de referencia para protestas importantes contra en ese momento la presidenta Dilma Rousseff. Sin embargo, las protestas, más allá de que las cámaras de televisión, todo el mundo tiene la atención en el país, las protestas sirven, esa transmisión del Mundial sirve para darle visibilidad temporalmente a protestas que probablemente son muy internas en el día a día de los países, pero pasa poco después. El problema con los grandes eventos deportivos es qué ocurre después con las instalaciones que se diseñan, que se construyen exclusivamente para los eventos deportivos. En Venezuela tenemos un ejemplo muy claro de los estadios que se construyeron para la Copa América 2007, la mayoría abandonados o como una especie de elefante blanco. En España acabamos de ver los partidos eliminatorios de la primera fase de la Eurocopa que se jugaron en la Cartuja, prácticamente un elefante blanco de cuando fueron los mundiales de atletismo de la última década. Y si hacemos un repaso, en todos los países donde se celebran eventos deportivos de ámbito mundial, Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo, pues siempre hay después una crítica sobre qué hacer con las infraestructuras que se están creando. Eso, en líneas generales, pues suele impactar de alguna manera a los gobernantes, aunque es indudable el impulso económico que un evento como Copa América, Eurocopa o Juegos Olímpicos le da al país anfitrión. Pero más allá del impulso económico está siempre también el interés del gobierno totalitario o del gobierno que tiene otros problemas de albergar un evento deportivo para lavarse la cara en cierta forma, sobre todo porque evento deportivo al fin, triunfo deportivo al fin, siempre es como una suerte de alimento para dictadores. Tú hablabas de la Copa América 2007 que organizó Venezuela, incluso hay estadios que se inundan con facilidad porque esos trabajos no se hicieron adecuadamente. Caso el estadio de Maturín, Estado Monagas, que parece prácticamente una piscina cada vez que llueve. Pero esto nos lleva también a ir hacia lo que se llamó el FIFA Gate cerca del año 2015. Una suerte de cofradía de señores que estaban dando derechos para transmisiones, derechos publicitarios y que, bueno, terminaron en el encarcelamiento de no sé cuántas autoridades de la FIFA cuando estaban en una reunión en Suiza. ¿Qué pasó con el FIFA Gate? ¿Ya se terminó borrón y cuenta nueva o todavía hay cosas que no sabemos o que se siguen averiguando? Bueno, probablemente nunca llegaremos al fondo de todo el dinero que se ha movido en torno a la decisión de otorgar o no a un país la sede de la Copa del Mundo, que es el evento deportivo incluso más importante sobre los Juegos Olímpicos. El tema de las investigaciones, por ejemplo, la investigación de cómo se compraron votos para definir que Qatar fuera la sede del próximo Mundial, probablemente no ha terminado y probablemente no dé mayores resultados, pero el FIFA Gate sí representó prácticamente un borrón de algunas autoridades o de algunas prácticas tanto en la UEFA como en la FIFA y en buena parte de las confederaciones del mundo, la Federación Venezolana de Fútbol incluida. Sin embargo, las consecuencias no han sido la de mejorar la dinámica. Simplemente pareciera que en la mayoría de los casos lo que hizo fue cambiarse simplemente a quienes eran los beneficiarios de prácticas no deportivas o de prácticas no correctas. De hecho, la forma en que se ha llevado el debate entre FIFA, UEFA
sobre la Superliga Europea y la forma en que Real Madrid, Juventus y Barcelona todavía están enfrentándose a las consecuencias que quiere imponer la UEFA para romper desde el punto de vista económico, sin entrar en las consideraciones deportivas de la Superliga. Todavía esa disputa de la Superliga está abierta y va a tener todavía vamos a ver mucho elemento de juicio, especialmente con la cantidad de miles de millones de euros y dólares que están involucrados no solamente en las competiciones de la UEFA, sino en lo que iba a ser la Superliga. Eugenio, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en la previa de Mundo UR, dando cuenta sobre esa influencia política que puede haber en el deporte, en este caso en el deporte rey, en el fútbol. Un abrazo. Era Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral, en la fuente política, un experto en análisis de datos, pero también en fútbol, porque es un gran aficionado a este deporte y al equipo, el Real Madrid. Pero ahora vamos a revisar también esos otros ejemplos donde la política ha podido causar incluso cismas. El fútbol es política porque es un acto social. Carles Guiñas, doctor en historia, afirma que es imposible separar el fútbol de la política porque son dos hechos sociales. En el fútbol, como en la política, se pretende ganar. En ambos hay estrategia, táctica y fichajes para tener el mejor equipo. No son pocos los políticos que han usado el fútbol para difundir su ideología. Icónico es el Mundial del año 1978 en Argentina. El general Rafael Videla hizo de la Copa un espectáculo destinado a contrarrestar las campañas de las organizaciones de derechos humanos contra las desapariciones, torturas y los asesinatos cometidos por la junta militar de ese país. Los jugadores también fueron objeto de la propaganda de la dictadura, más cuando estos ganaron el campeonato y convirtieron a Argentina en campeona del mundo de fútbol el 25 de junio del año 1978. En el año 86 vino la llamada mano de Dios de Maradona, luego de la guerra de las Malvinas contra Inglaterra. Y es que el uso político del fútbol puede también ser considerado una estrategia para desviar la atención de las políticas internas, así como mover las pasiones nacionalistas e ideológicas. El fútbol puede ser la política o la guerra, pero en otro campo. Y justamente el coronavirus también fue protagonista de la Copa América 2021, toda vez que se iba a realizar en Colombia, se iba a hacer en Argentina, es decir, iba a compartir ese campeonato tanto Colombia y Argentina, y al final pues se decantaron por Brasil, donde supuestamente había más capacidad de albergar, a pesar de ser una de las principales naciones con casos de coronavirus. Veamos cómo se llegó hasta allí. El presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Salud, Carlos Lula, advirtió que la pandemia avanza sin control en el país porque no se ha podido mantener en casa a la población. Vivimos un momento de agotamiento de la sociedad que naturalizó los óbitos, aunque estén en un nivel elevadísimo. Es algo que no ocupa más portadas, no es más noticias, no impacta. A lo largo de estos 16 meses de pandemia, los estados y municipios del país han sido los encargados de adoptar las medidas para contener la transmisión del SARS-CoV-2 frente al negacionismo del gobierno de Jair Bolsonaro, lo que ha dificultado su trabajo. Brasil acumula ya más de 515.000 muertes asociadas a la COVID-19 y 18,5 millones de infectados. Entre mediados de marzo y junio registró una media de más de 2.000 fallecidos diarios, lo cual preocupa al también secretario de Salud del Estado de Maranhão desde 2016. Llegaremos a final de año a las 700.000 o 800.000 muertes. Muy probablemente, si no superamos Estados Unidos, estaremos muy próximos. A pesar de la impotencia que le supone ver la creciente desaparición social hacia las restricciones sanitarias, Lula confía en que la aceleración de la vacunación en los meses de julio y agosto evite un nuevo colapso generalizado de los hospitales. El presidente del órgano que reúne a los jefes del área sanitaria de los 27 estados brasileños asegura que Brasil puede llegar a administrar entre 3 y 4 millones de dosis al día. Y en todo caso, si bien sigue habiendo muchísima afectación en todo el continente, pero específicamente en Brasil, con el tema del coronavirus, esto ha sido bien recibido por todos en América Latina. Ha sido un momento de distracción, poder ver a través de las señales de televisión estos encuentros
en los que quizás Venezuela lamentablemente no logró resultados que quizás se tenía planteado, superó las expectativas en el contexto de todo lo que fue ese escándalo día antes de que arrancara la Copa América, cuando gran parte de nuestra selección dio positivo para COVID-19. Y no solo ocurrió con la selección venezolana, sino que también otros personal del cuerpo técnico de otras selecciones, así como jugadores de otras selecciones también se contagiaron con esta enfermedad y tuvieron que guardar la cuarentena y los cuidados y el aislamiento para evitar contagiar al resto de sus compañeros futbolistas. Y por supuesto, cada uno de estos torneos, de estos eventos, en el caso de la Copa América Regional, es momento para hacer balances de nuestros jugadores. ¿Quién tuvo buen desempeño? ¿A quién se está viendo que está fallando? ¿Cuál es el balance del técnico José Peseiro? Todo ello pues debe ser revisado en este momento por las personas que obviamente manejan el fútbol en Venezuela y sobre todo también por el mundo deportivo. Pero como comenzábamos hablando al principio de esta intervención, el fútbol es política y el fútbol también ha provocado algunas diferencias internacionales, pero para hablar de ello vamos a saludar a Luis Angarita, quien es profesor de política internacional, además de internacionalista. Bienvenido, profesor Angarita, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿En qué momento el fútbol ha provocado quizás un cisma internacional? Bueno, en varias ocasiones el fútbol se ha vinculado con la política y ha tenido matices políticos que de alguna manera han pasado a la historia con grandes eventos. Se ha vinculado al fútbol como deporte nacional, de orgullo nacional, y dictadores en épocas de dictadura utilicen al deporte como un símbolo de unión, como un símbolo de lucha, que incluso puede llegar a tener incluso amenazas. Por ejemplo, casos muy famosos en copas mundiales de Benito Mussolini de Italia, en donde era un asunto de estrategia nacional que la selección italiana ganara para demostrar la superioridad italiana en el continente europeo, y así Italia, mundiales del 34 y 38, fueron campeones, sobre todo con una visión muy cargada de política en un contexto de preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Que suponemos también en esas oportunidades los jugadores deben tener el peso no solo de esa dictadura, sino de la ciudadanía. Comentábamos al comienzo de esta transmisión el Mundial de 1978, donde se dice que el dictador Videla ocultó crímenes de deshumanidad, entre ellos 50 personas desaparecidas, pero también estuvo lo que se llamó el gol de la venganza o algo así, que es entre, por supuesto, Argentina e Inglaterra. ¿Qué recordar de esas dos experiencias? Que además se convierten en partidos míticos. Cada vez que se enfrentan estas selecciones está esa expectativa de lo que traen arrastrando estas dos naciones. Claro, eso es uno de los casos más ilustrativos en la historia, porque el Mundial del 78, Argentina en plena dictadura, muy criticado. En Francia circularon afiches con grandes críticas a la dictadura, a cómo el Mundial de alguna manera le lavaba la cara a violaciones de derechos humanos, con 50.000 desaparecidos en cosas que todos los derechos humanos en la época reclamaban, como los viajes de la muerte. Y vemos que incluso los propios jugadores de la selección argentina hoy en día relatan en todo ese episodio como que se sienten usados, que fueron utilizados como campaña política, como propaganda política en momentos en donde por ese símbolo de unidad, por ese símbolo de lucha de la dictadura, se impulsó no solo que Argentina fuese la sede del Mundial, sino que hicieran todo lo posible para ganar ese Mundial con goles, por ejemplo, de Mario Alberto Kempes. Y siempre se le criticaron en el mundo deportivo que estos jugadores de alguna manera formaban parte de toda una campaña
a favor del dictador. El tema de la venganza tiene que ver con el Mundial de 1986 en México. Y aquí, antes de entrar en eso, hay pequeños datos que era un mundial que le correspondía a Colombia. En la rotación de confederaciones le correspondía a la Conmebol, pero resulta que los conflictos políticos colombianos, con todo el tema de guerrillas, con todo el tema del narcotráfico, impidió que por motivos de seguridad se realizaran en Colombia, y la sede de manera de emergencia fue asignada a México, porque era el único país de la región que contaba con la infraestructura necesaria para albergar un mundial. Y era muy extraño, porque era la primera vez que un país repetía como sede, recordando que México había sido sede en México 70. A comienzos de los 80 está la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas, recordada también como el uso político de la guerra y de los conflictos bélicos por el símbolo de unidad. Videla ya no gozaba de popularidad alrededor del año 83-84 y produce estos incidentes y estos reclamos de las Islas Malvinas, que terminan en el conflicto bélico que todos conocemos, con la participación de la Armada Británica defendiendo las islas que tienen en ultramar. Y todo este morbo sirvió para que en los cuartos de final de México 86, Argentina e Inglaterra se enfrentaran, y el orgullo argentino hablaba de la venganza. Es un juego que pasa a la historia no solo porque se da este enfrentamiento de dos países que recientemente habían estado en guerra, sino que podemos recordar que en este juego Maradona realiza dos de los goles más históricos de la historia de los mundiales. Número uno, el mejor gol de la historia de los mundiales, que es una jugada que recorre más de 50 metros y termina batiendo aproximadamente 6 jugadores ingleses. Y número dos, el gol que mete con la mano y que pasa a la historia como la mano de Dios. Luis, se acaba de incorporar nuestro amigo y tu tocayo, Luis Carlos Díaz, a esta antesala previa al partido. Así que le damos la bienvenida, Luis. Un gusto recibirte, Luis Carlos. Y además para hablar de un tema con el que estamos conversando con Luis Angarita, que es apasionante y sabemos que a ti te encanta, y es la relación que hay entre política y deporte en este contexto de la Copa América que nos tiene a todos viviendo fútbol. ¿Cómo estás? Un abrazo grande, chicas, muy buenas tardes. Luis, igual, un placer. Saludos, Luis Carlos. Y ocurre algo muy interesante, y es que en términos políticos se pone de manifiesto no solamente la popularidad de los líderes, independientemente de su tendencia ideológica o incluso si es democracia o dictadura, pero también se pone en juego la infraestructura del país. Hay países que no están preparados y más bien, o más bien están muy preparados y usan los mundiales más bien para inyectar algo a la infraestructura, poner en movimiento algunas cosas y hacerle sentir a la gente que hay obras, que hay cosas que mostrar. Y ahí también Argentina pues pasó aceite en los años 80. Sin embargo, les sirvió en su momento. La popularidad le funcionó a la dictadura de Videla. Sí, cómo no. Y ahí, cuando hablas del tema de infraestructura, esto también tiene mucha historia, porque se vincula el tema de la política, de la corrupción y cómo pelean los países por ser sede. La gente siempre pregunta, ¿y por qué la gente se pelea? Bueno, porque implica obras de infraestructura, implica atracción de turismo, implica mejorar vías, hoteles, todo un conjunto de servicios que le quedan al país. Ahora, por supuesto, hay casos en donde esto termina siendo polémico a la política interna, porque cómo es posible que se inviertan en estadios multimillonarios, como lo puede ser el Mundial de Qatar, que tienen que aclimatar a toda una zona desértica para poder albergar a visitantes de todo el mundo, estadios de 50, 100 mil personas, mientras que el resto del país puede estar desasistido en temas de agua, en temas de servicios públicos, cosas que terminan siendo polémicos en casi todas las asignaciones de sedes, tanto de Copas Mundiales como de Olimpiadas. Luis, ¿y cuál es el interés geopolítico de Qatar para albergar un Mundial de fútbol? La cita obviamente más importante del deporte.
tiene una importancia de prestigio. En el fútbol lo hemos visto muchísimo en estas rivalidades que hay de ser el mejor país con mejor infraestructura, con mejores servicios, con mejor calidad de vida. Vimos el escándalo que significó que Rusia fuese sede de un mundial con todas las demandas que tiene de violación de derechos humanos, y luego termina ventilándose que de Rusia como de Qatar hubo hechos de corrupción y de indignación. Gana mucho el tema del prestigio de que están a la altura de organizar un evento internacional, sobre todo países como Rusia, que no son democracias y que tienen líderes que tienen que demostrar no solo a lo interno, sino a todo el mundo. Y por supuesto, utilizan el deporte como símbolo de unidad nacional, porque a la selección nacional la debe apoyar todo el mundo. Luis, y ya para despedir, hay quizás otros deportes en los que, si bien hemos hablado en el caso del fútbol de lo que representa enfrentamientos entre países, el tema de la designación de las sedes de las grandes competiciones, hay otros deportes como por ejemplo el fútbol americano, en el que los jugadores de manera individual utilizan esa tribuna para fijar posturas políticas. Es el caso de Kaepernick, ocurrió en la NFL con todo este movimiento de Black Lives Matter, y eso desató gran polémica, incluso negarse a recibir o no, o tomarse la foto con un mandatario, como por ejemplo Donald Trump en el caso de haber ganado. En el caso del fútbol es así, ha sido utilizado tradicionalmente ya no solo por el tema de los países, por ganar el honor en una competición contra otro, para fijar posiciones individuales, ¿o no se acostumbra tanto? Sí, e incluso en esta Eurocopa estamos viendo que muchos países en el saque inicial hacen el mismo gesto de Kaepernick. Es decir, se arrodillan y rodilla en tierra, hacen una pausa de 5 segundos para hacer público este símbolo de lucha de la discriminación racial. Vemos también en esta Eurocopa que hubo un caso muy polémico con los derechos de la diversidad, en el mes de la diversidad, cuando Hungría visitó a Múnich para enfrentar a Alemania. El alcalde de Múnich quería recibir a la selección húngara con todas las calles y el propio estadio vestido de la bandera de 7 colores. Y eso con toda la intención de reclamar que en días recientes el Congreso húngaro había dictado leyes que prohibían de alguna manera derechos educativos vinculados a la diversidad, castigaban, cosa que va en contra de la legislación europea, donde mandatarios como Angela Merkel se pronunciaron abiertamente en contra de lo que estaba sucediendo en Hungría. Entonces vemos que sí, en efecto, esto incluso trasciende de las políticas nacionales, se lleva a casos de luchas ideológicas, de reivindicaciones sociales, derechos de inclusión y de género, y también lo vemos en el caso de la política norteamericana, que incluso la capitana de la selección americana, que es reconocida como la mejor jugadora de fútbol del mundo por la FIFA, también rechazó la invitación a la Casa Blanca y darle la mano a Donald Trump. A pesar de que esta previa es de fútbol y hemos reunido todas las opiniones sobre el deporte de rey, quisiera un comentario suyo al respecto de, hay que recordar también el caso de Hitler con los Juegos Olímpicos y este corredor americano cuyo nombre se me va, que fue el gran triunfador en esos Juegos Olímpicos. Es decir, en qué forma también un dictador como Hitler pudo haber estado pues seducido por imponer ese afán dictatorial con una cita olímpica. Claro, el famoso caso de Jesse Owens, sobre todo porque en un contexto donde las Olimpiadas se realizaban en Berlín, en donde
superioridad de la raza aria era la principal política del nacionalsocialismo, que se demostrara que... Bueno, el Internet de la Patria haciendo de las suyas ahora, cuando estábamos hablando también de la participación de Adolf Hitler durante los Juegos Olímpicos de Berlín, donde, si no me equivoco, Jesse Owens cargó con la mayoría de las medallas y era un atleta negro, obviamente, que frente al nazismo hizo mucho ruido. Bueno, vamos a despedir a Luis Angarita, a pesar de que no se pudo escuchar bien la respuesta porque el Zoom ha colapsado y el Internet de la Patria nos ha jugado una pasada. Pero ha sido una conversación sumamente interesante, además cantidad de antecedentes históricos y maneras que hay en las que se pone en evidencia esta relación tan estrecha entre fútbol y política. Es que estás mezclando presupuesto público, gestión de Estado que tienen que mostrar los líderes independientemente de su posición, y además hay réditos. De verdad el deporte es popular, logra que la gente mueva el espíritu en conjunto y de eso se puede aprovechar cualquier líder populista para marcar posición. Así que no escapamos de esas lógicas por más que hayamos llegado ya al siglo XXI. Y pasamos de política también a redes sociales, porque además nuestro invitado y compañero Luis Carlos Díaz es especializado en todas esas cosas que la gente comenta. Hace algunas semanas, cuando Venezuela todavía tenía vida, el mano tengo fue, o sea, era parte de todos los memes en redes sociales y parte también de todas las tendencias. ¿De dónde salió mano tengo fe y cómo hizo para hacer esa gran bola alrededor de mano tengo fe, que ahora se usa para todo? Claro, es que rastrear el origen de un meme a veces es difícil, pero en este caso lo importante fue la velocidad con la que se dispersó en Internet. Pasan varias cosas. Lo primero es que se sabía que Venezuela iba a ir con una pata coja a esta cita deportiva, o sea que no tenía las mejores condiciones, y hay una tensión entre venezolanos dentro y fuera del país. Ya veíamos con Angarita que nos decía que al final el fútbol te une, te unifica como identidad nacional. Y en ese ruidito entre los que están fuera y dentro, hubo gente que dijo, bueno, a mí lo que me conecta con Venezuela es la Vinotinto. Y otros que dijeron, a mí para nada, ya yo me divorcié del país por completo, no tengo nada que ver con eso, adiós Vinotinto. En ese conflicto es donde un grupo de personas dice, bueno, pese a todo, yo tengo fe. Y entonces este convertir hermano en mano, que ya pasó hace un par de años y se hizo popular. Ya está institucionalizado. Luego en el país. se casa con de no me importa si perdemos o no, si tenemos el mismo espíritu de los tiburones de La Guaira, podemos tener el espíritu para la Vinotinto y apoyar pase lo que pase. Tú sabes que hay un meme que salió, en verdad es un GIF, pero sale también de un juego de la Vinotinto, pero a mí me parece de los mejores en el contexto de fútbol y además relacionado con nuestro país, el de esta chama que hay una jugada que casi es gol, no sé si termina siendo un poste o el portero del equipo la logra parar y dice de la madre. Pero lo puedes decir como un gesto en extraordinario. Y todos saben que eso es. Y todo el mundo si vieron recientemente la foto, está dividida la fotografía de un muchacho en un juego, creo que era de Suiza, no sé contra quién o contra qué oncena, y el muchacho está primero, Dios mío, qué sufrimiento, después se levanta la camisa, se quita el gorro, y a ese muchacho le han dado patrocinio, agencias de viaje, hoteles para que siga viajando, porque la foto fue tan popular que incluso le dieron como una suerte de trofeo con su foto impresa. Ese fue el Suiza-Francia, que lograron empatar ya en el minuto 91. Y la foto fue tomada que sí en el 88, que iban a perder, o sea, el chico estaba derrotado. Por supuesto que el cambio en el gesto fue impresionante y lo que hacen las marcas es aprovechar las conversaciones que tienen las audiencias en redes. O sea, se suben a la ola de algo que sea popular y también ese sentido de que premiemos a alguien. Alguien lo hizo bien por todos, entonces vamos a reconocer. Ha ocurrido en otras oportunidades, yo no sé si ustedes recuerdan el video ese que se hizo muy popular en Argentina, el Tano Pazman, si no me equivoco, era un señor como cualquiera, un padre de familia, abuelo, que estaba en su casa viendo fútbol y sencillamente tiene con una vehemencia extraordinaria y empieza a gritar y hace todo su análisis y es un video que él no sabe que le están grabando, le graba a su familia para burlarse de él y de esa intensidad viendo el partido. Y terminó siendo un invitado fijo en los programas de análisis de deportes, el Tano Pazman, famosísimo por esa reacción. Su equipo caía en la B y ese era su gran grito, estamos en la B. Fueron descalificados. Y si sabes de dónde viene Tano, ¿no?
No. Es como los argentinos le dicen a los napolitanos. Ah, bueno. Por supuesto que la gestualidad italiana ayudó a que el Tano fuese el Tano. El Tano Pazman. Pero tú decías, Luis Carlos, que se aprovechan las marcas de estas conversaciones que tiene la ciudadanía. Y en los últimos meses ha habido estas discusiones sobre si debo aceptar que WhatsApp vea mi comportamiento, si debo aceptar que Facebook vea para dónde sigo, qué hago. Sacan o sus estrategias de mercadeo dependiendo de nuestras reacciones en esas redes. ¿Cómo funciona ese mecanismo? Es que justo esa discusión es sobre los dos niveles que hay. Nosotros tenemos una conversación pública en redes y esa conversación pública se monitorea, se mide, se ve cuántas veces nombran a una marca, si la nombran bien o mal, si la asocian con cosas buenas, todo eso es importante. Lo que está ocurriendo con WhatsApp y la nueva dirección en la que está siguiendo es que ya no van con los datos de las personas, sino que van con los metadatos, o sea, la información, el rastro que va dejando tu comportamiento en línea. Entonces ya eso rompe un poco el respeto a la privacidad que tiene que haber en los usuarios y ahí es donde se le está pidiendo que por favor tengan ciertos límites, porque no es lo mismo que yo diga en público, a mí me gusta esta marca, a que ellos estén midiendo cuántas veces entro a conversar con una marca en redes o cuántos refrescos me tomo al hablo día. En privado. Y eso explica las publicaciones que cuando uno ve dice, me están espiando. Yo acabo de hablar de esto y me está apareciendo en mis redes sociales. Sí, no, porque en realidad lo que hace Internet es que mide tu comportamiento. Ve que estás revisando. Estás viendo precios de zapatos, precios de ropa, precios de algo y sobre eso él elabora un perfil de usuario al que le vende productos. Entonces no es que el teléfono te escuche, pero sí sabe cómo te comportas. Yo tengo la certeza de que el teléfono me escucha. Muchísimas gracias, Luis Carlos, por haber estado con nosotros estos minutos. Nosotros también agradecidas de haber estado con ustedes en esta previa de la Copa América 2021, que iba a ser en Argentina, en Colombia y terminó siendo en Brasil. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La previa de la Copa América es presentada por Galletas Caledonia. Comparte lo mejor de ti. Alimentos Mari. Mari tiene más para dar. Diablitos, va con todo. La mejor forma de comer jamón. Jax. Plum Rose, siempre en tu mesa. Cobro Móvil Vipo, la solución de cobro ideal y rápida que tanto esperaba. Despierta el sabor con Batel. Banco Nacional de Crédito, donde viste justo en el banco. Lucerna, iluminación de calidad para todos sus espacios. Simple TV, así de simple. Pepsi te encanta, te mueve. Gatorade, nada le gana a Gatorade. Inalba, agua 100% pura de manantial.